Muy buenas tardes, estimados participantes. Les damos nuestra cordial bienvenida a aquellos que recién se vienen conectando a nuestra plataforma Zoom de ANDAP. En esta oportunidad vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en el nuevo Código Procesal Penal y técnicas de litigación oral. La sesión del día de hoy es parte de este diplomado que se va a desarrollar en específico el tema de medios técnicos de defensa en el proceso penal. En esta sesión nos va a acompañar nuestro ponente, el doctor Jean-Paul Taboada Pinto, quien es juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Bien, doctores, para que esta sesión se desarrolle de manera dinámica, activa, pueden encender sus cámaras. Aquellos que desean formular sus preguntas, también lo pueden realizar en el caja de comentarios en el chat. En su defecto pueden alzar el icono de la mano, se les va a habilitar el audio a cada participante. Recordarles, doctores, que las preguntas que se deben formular deben ser precisos y concretos y también no deben ser casos particulares. Recordarles que nuestro ponente es magistrado. Bien, de la misma forma se le solicita estricto respeto a nuestro ponente. Está prohibido rayar la pantalla. A los organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes que se encuentran conectados en nuestra plataforma Zoom de ANDAP y aquellos que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live. Muy buenas tardes. Bien, doctor, con ello le doy el pase a efectos que pueda dar inicio a esta sesión. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Un saludo especial a ANDAP Perú por esta gentil invitación para poder tratar el tema de medios técnicos de defensa, de acuerdo al Código Procesal Penal del 2004. En la propuesta académica que se me ha formulado, se ha señalado el análisis de la cuestión previa, de la cuestión prejudicial, así como de las diversas excepciones, como la improcedencia de acción, naturaleza de juicio, cosa juzgada, prescripción, entre otras. Así que vamos a tratar de abarcar todo este eje temario sin, por supuesto, ánimos de agotarlo, porque cada uno de ellos merecería incluso una sola clase, pero vamos a tratar de rescatar lo más relevante de cada medio técnico de defensa, siempre con casos prácticos. Y también quisiera invitarles a que puedan participar. Al finalizar la exposición, vamos a darles un espacio importante para que puedan elaborar sus preguntas a través de activando el micrófono o si no también a través del chat. Yo voy a estar monitoreando las preguntas que puedan hacer a través del chat, ¿ya? Entonces tienen esos dos mecanismos mucho más interactiva y seguramente mucho más útil para ustedes y para mí también, porque las preguntas que ustedes realicen también, por supuesto, uno aprende y uno también se somete a la crítica, al debate, que eso es propio de un ambiente académico. Bien, entonces voy a realizar una exposición que va a ir más o menos en 1 hora, 20 minutos aproximadamente, y luego ese espacio restante que va a ser destinado para las preguntas, ¿ya? Entonces, muy atentos, por favor, si tienen ahí alguna interrogante sobre los temas que vamos a abordar, pues con mucho gusto quedo a su disposición. La idea es que mientras más preguntas, más aprendemos todos. Esa es la lógica de las exposiciones que suelo realizar. Bien, entonces vamos a eh, pasar a unas diapositivas para centrar nuestro tema, ¿ya? Un momento nada más, un momento por favor.
Ya, listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es centrar en qué ámbito del proceso penal es que vamos a desarrollar los medios técnicos de defensa. ¿En qué momento? Y ello, si vemos esta diapositiva que tiene la descripción de las etapas del proceso penal común, que son etapas lógicamente necesarias, es decir, están estructuradas en un orden lógico necesario. Vamos a identificar que tenemos pues una primera etapa, que es la etapa de investigación preparatoria, a continuación la etapa intermedia y finalmente la etapa pues, más relevante o más importante del proceso penal, que es la etapa de juzgamiento. Ahora bien, dentro de la etapa de investigación preparatoria también hay que hacer una diferenciación entre la fase de indagaciones preliminares o fase de investigación preliminar y luego la fase de investigación preparatoria propiamente dicho. Que por cierto, sobre este tema eh, se han realizado un conjunto de modificaciones al Código Procesal Penal, pero todas dirigidas a establecer que la investigación preliminar con estas modificaciones eh, es, o la investigación es realizada por la Policía Nacional del Perú. Noten que he tratado de no emplear la palabra dirigida por la Policía Nacional, no, sino es realizada la investigación material por la Policía Nacional del Perú. Claro, sobre este tema, pues hay un serio conflicto interinstitucional entre el Ministerio Público versus la Policía Nacional del Perú, porque ya la Fiscalía de la Nación, como suele ocurrir en varias oportunidades, ha emitido un comunicado señalando que esta modificación del Código Procesal Penal es inconstitucional y que ataca la autonomía del Ministerio Público. Es situación que no necesariamente es tan cierta en la medida que la Constitución Política del Estado pues, le ha reconocido a la Policía Nacional facultades de prevención, investigación y combate a la delincuencia. No es ninguna novedad que que la policía investiga, tanto así que tiene una división de criminalística. Eh, y tampoco es tan cierto que se vuelve una suerte de fase autónoma de la policía. Pues hay mucha desinformación, creo yo, sobre estos cambios. Y es que el fiscal sigue manteniendo el control, pero un control, como siempre se ha señalado, desde el título preliminar del Código Procesal Penal, ¿verdad? Un control jurídico sobre los actos de investigación que realiza materialmente la policía. De hecho, que la policía, para poder realizar su investigación, primero tendría que ocurrir un acto procesal exclusivo del Ministerio Público, que es la emisión de una disposición de investigación preliminar que va a contener en buena cuenta cuál es la imputación que realiza el Ministerio Público contra un ciudadano y que va a generar una investigación preliminar por la policía. No es que la policía realiza eh, su investigación según su real saber y entender, sino que las mismas normas que han realizado la modificación al Código Procesal Penal establecen que el fiscal emite su disposición de investigación preliminar, que ya lo viene haciendo hace buen tiempo, por cierto, ¿no? Y es muy parecido, no tan exigente los requisitos
que sí los tiene una formalización de investigación, pero vamos, tiene una imputación, por ejemplo, en construcción, eso sí, y va a señalar allí cuáles son las diligencias que la policía tendrá que realizar en la investigación. Entonces, el policía efectivamente va a investigar en sede policial, o sea, si tendrá que llamar pues a un testigo, a un perito, pues lo hará en las comisarías correspondientes. Y habrá pues un policía investigador a cargo de esa investigación preliminar. Pero también las normas modificatorias señalan de que conforme avance la investigación, el policía tiene que dar siempre cuenta al fiscal del avance de la investigación. Entonces, no es una investigación autónoma, sino siempre bajo el control del Ministerio Público y por supuesto, como toda investigación, tiene que finalizar con unas conclusiones de lo que ha sucedido. Y esas conclusiones son el informe policial, que ahora pues han reconocido lo que en buena cuenta siempre ha, eh, o, o- o- o es lógico que concluya así, ¿no? Con con una precalificación, es decir, con una calificación jurídica por parte del policía, que de ninguna manera vincula al fiscal, pero tiene que, dado que es una investigación de carácter científico, una investigación delictiva de carácter científico, porque van a emplear diversos mecanismos de criminalística, es natural que eh, se evalúe toda esa diligencia de cara a establecer la materialidad o no del delito a través de un informe policial. Y ese informe policial se enviará al fiscal, y el fiscal pues verá si lo atiende o no. En todo caso, él se reserva su plena autonomía e independencia para decidir por el archivamiento o la formalización de investigación preparatoria. Es como se ve, como se verá, no es pues una situación catastrófica lo que ha ocurrido, sino más bien lo que pretende esta norma es generar mayores y mejores entendimientos entre ambas instituciones. Pero que si se mantiene las cosas así, de que pareciera que a la fiscalía le han quitado una cuota importante de poder, o tratar de verlos a los policías como subordinados, pues la situación no va a mejorar en nada. Yo creo que más bien debería haber mejores entendimientos de cómo aplicar una ley que está vigente y que, bueno, si se cuestionará su inconstitucionalidad, que siga el trámite correspondiente al Tribunal Constitucional y ahí se determinará si tiene un vicio de constitucionalidad o no, pero ya les digo que la policía sí tiene reconocido constitucionalmente facultades de investigación y en tanto la fiscalía tiene facultades de control y dirección de la investigación, que no es poca cosa tampoco. Entonces, ¿desde cuándo vamos a eh, mirar la posibilidad de proponer medios técnicos de defensa? Pues esto tendrá que ocurrir cuando el caso ingrese de una fase de investigación que, como hemos explicado hace unos momentos, es realizada por la Policía Nacional, materialmente es realizada por ellos, cuando se pase a una fase jurisdiccional, que es a través de la formalización de investigación preparatoria. Entonces, a partir de allí ya se puede utilizar los mecanismos técnicos de defensa que están previstos, por supuesto, en el Código Procesal Penal, que lo que van a hacer es atacar justamente el ejercicio de la acción penal. Van a estar dirigidos a que no continúe la persecución penal. Y para ello se va a necesitar de un pronunciamiento jurisdiccional. ¿Por parte de quién? Por parte del juez de investigación preparatoria. Eso no quiere decir que antes de la formalización de investigación no exista ningún mecanismo de defensa. Sí lo hay, pero no con esa finalidad
de atacar el ejercicio de la acción penal, es decir, atacarlo con la finalidad de que no continúe, de que se archive la investigación o de atacar su propia validez. No, para eso también tenemos un mecanismo interesante que se denomina la tutela de derechos, que tiene pues más tiene una función reparadora. Esa es su esencia. Y es que, por ejemplo, si eh, el artículo 71.2 del Código Procesal Penal pues tiene un catálogo, digamos, de derechos mínimos, no cerrados, por cierto, derechos mínimos en que se puede utilizar la tutela de derechos, eh, pero no tienen una significación de archivar la investigación, no, sino de subsanar ciertos defectos que tienen impacto en algún derecho de carácter fundamental. Por ejemplo, si no se le ha asignado, si no cuenta con un abogado eh, defensor público ante la falta de recursos y no se le llega a, digamos, a asegurar su defensa técnica un abogado defensor público, pues ese es un mecanismo, la tutela de derechos, que puede superar, digamos, este, este, esta indefensión simplemente designando un defensor. Y así hay varios eh, presupuestos para la tutela de derechos. Eh, un aspecto importante, por supuesto, es cuando hay un defecto de la imputación, ¿no? Y allí pues se genera mecanismos de, de corrección de la imputación por parte del Ministerio Público y para eso también se puede utilizar la tutela de derechos. Pero eso no es lo que vamos nosotros a analizar, sino los medios técnicos de defensa. Pues bien, entonces se utilizan en la etapa de investigación preparatoria, sí, pero aclarando que es a partir de la fase jurisdiccional de la investigación. Entiéndase desde la formalización de investigación preparatoria o un acto procesal equivalente, como puede ser un requerimiento de proceso inmediato, por ejemplo. Ahora bien, durante la investigación, entonces, puede perfectamente utilizarse estos mecanismos técnicos de defensa, pero nada obsta que también se puede hacer en la etapa intermedia. La etapa intermedia tiene una lógica de saneamiento procesal. Ya la etapa intermedia es dirigida por el juez, a diferencia de la etapa de investigación preparatoria, que es dirigida y aun cuando los cambios le den mayor empoderamiento al policía, sigue siendo dirigida esa etapa por el fiscal. En ningún momento estas modificaciones le ha quitado o debilitado esta, esta facultad constitucional de dirigir la investigación desde su inicio. Entonces, en la etapa intermedia también se puede utilizar los mecanismos técnicos de defensa porque justamente o la lógica de la etapa intermedia es realizar un control formal. El formal no es, digamos, no tiene mayor relevancia para lo que vamos a señalar, pero sí el control sustancial, porque allí también se puede proponer diversos medios técnicos de defensa, como por ejemplo la excepción de improcedencia de acción, que de ser amparada generaría la conclusión del proceso a través de un sobreseimiento. Esa sería la consecuencia. Ya en la etapa de juzgamiento ya no es posible utilizar los mecanismos técnicos de defensa, salvo la excepción de prescripción, que es así porque la base fáctica para que proceda una prescripción es el transcurso del tiempo, que no se va a detener en ningún momento. Entonces, es perfectamente posible
y ya ha ingresado el caso a la etapa de juicio oral, ésta pueda concluir con una prescripción si se verifica, por supuesto, el transcurso del plazo máximo eh, previsto para la prescripción extraordinaria. Luego analizaremos todos los problemas también que se han generado respecto a la prescripción con la posición de la Corte Suprema de Justicia sobre este tema. Entonces, así está el panorama, ¿sí? Mecanismos técnicos de defensa, entonces, se pueden presentar durante la fase jurisdiccional de la etapa de investigación preparatoria, también en la etapa intermedia y solo excepcionalmente para la excepción de prescripción se puede incluso solicitar, presentar durante la etapa de juicio oral. A ver, por favor, me confirma si se está escuchando, porque hay una... Ah, ya. Bueno, es que hay solo una persona que dice que no se escucha. En todo caso, los demás sí la escuchan, así que tal vez es un problema de uno de los participantes. Pero igual me hacen saber, por favor. Bien, entonces ya hemos situado el espacio procesal en que tienen lugar estos mecanismos técnicos de defensa. Ahora sí, vamos a empezar entonces a desarrollarlos y dar ejemplos para que se pueda entender mejor cada uno de ellos. Entonces empezamos con la cuestión previa. La cuestión previa. Esta está prevista en el artículo 4 del Código Procesal Penal y tiene lugar cuando el fiscal decide continuar con la investigación preparatoria, omitiendo un requisito de procedibilidad explícitamente previsto en la ley. Entonces, presupuesto, como ya había mencionado hace un momento, tiene que existir una etapa jurisdiccional, una fase jurisdiccional que se inicia con la formalización de investigación preparatoria. Entonces, para ello tenemos que hacer una eh, concordancia del artículo 4 con el artículo 336, que ese artículo establece cuáles son los requisitos que debe contener una formalización de investigación preparatoria. Y entre esos requisitos, por ejemplo, que eh, hay indicios reveladores de la existencia de un delito, por eso la Corte Suprema ha señalado que se requiere el grado de sospecha reveladora del delito. El fiscal debe verificar que no haya prescrito la acción penal, que se haya individualizado al sujeto agente del delito al que le denominaremos imputado, y que se haya satisfecho los requisitos de procedibilidad, señala también el artículo 336, inciso 1. Entonces, para entender el artículo 4, habrá que hacer una interpretación sistemática con el artículo 336. Muy bien. ¿Cuál es la consecuencia si es que el fiscal decide continuar con la formalización pese a que no está satisfecho un requisito de procedibilidad previsto en la ley? O sea, la consecuencia es que si el juez declara fundado la cuestión previa, se anulará todo lo actual. O mejor dicho, se anulará la fase jurisdiccional de la investigación preparatoria, con lo cual quiere decir que retornaría a las diligencias preliminares. O sea, yo no puedo dar el salto de las diligencias preliminares a la investigación preparatoria, ese tránsito de la fase prejurisdiccional a una fase jurisdiccional, si es que como fiscal no es satisfecho los requisitos de procedibilidad que la ley le exige para ese tipo penal. Entonces,
Los requisitos de plausibilidad están previstos expresamente en la ley. No se pueden crear eh, bajo una interpretación por el juez. No, sino que tienen que preexistir y estar regulados expresamente en la ley. Ejemplo, ejemplo. El ejemplo por excelencia de este tipo de- o para explicar la cuestión previa, es el delito de libramiento indebido. Porque ese delito, vamos a darle el artículo correspondiente. Está previsto en el artículo 215 del Código Penal. Y básicamente tiene lugar cuando se emite un cheque sin tener provisión de fondos suficientes o autorización para sobregirar la cuenta corriente. Ese es el que es eh, el más usual, digamos, ¿no? O cuando se endosa a sabiendas que no tiene provisión de fondo. Entonces, el delito de libramiento indebido, que tiene como bien jurídico tutelado la confianza y la buena fe en los negocios, la propia norma, el 215, ha establecido un requisito para el ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público, que es el siguiente: no procederá la acción penal si el agente abona el monto total del cheque dentro del tercer día hábil de la fecha de requerimiento escrito y fehaciente, sea en forma directa, notarial, judicial o por, o por cualquier otro medio con entrega fehaciente que se curse al girador. Entonces, el cheque es un título ejecutivo, donde tenemos a un obligado y tenemos a un acreedor, un deudor y un acreedor. El girador, el que gira el cheque, ese es el obligado cambiario. Ese es el que tiene que cumplir una obligación. En este caso, una obligación de dar su más dinero. Por eso es que el cheque como título valor tiene que tener un respaldo eh, dinerario, un respaldo en una cuenta bancaria que permita su conversión en dinero. Por tanto, para que este conflicto, que es un conflicto que afecta la buena fe y confianza en los negocios, en negocios bancarios sobre todo, eh, ese conflicto se da porque el titular del título, bueno, el girado, que es el titular del cheque, al momento de ir al banco y este no tiene los fondos para que se convierta en líquidos, en dinero, entonces va a tener el protesto del banco de que el cheque no tiene fondos, no tiene fondos suficientes. Ya se generó el conflicto, hay un conflicto jurídico con relevancia penal, pues, porque esa conducta, que en rigor contiene un incumplimiento de una obligación cambiaria, ha sido considerado por el legislador como un delito. Pero para efectos del ejercicio de la acción penal se ha establecido un impedimento o un obstáculo. Y es que el, eh, el acreedor o tenedor del título tiene que enviar una carta
entiéndase, una intimación o un requerimiento al obligado y darle un plazo para que este obligado cumpla con esa creencia. Y el plazo es de 3 días hábiles, o es por lo menos de 3 días hábiles. Muy bien, entonces, si el, el girador u obligado al pago satisface esa deuda dentro del plazo concedido de 3 días, esa situación generaría un impedimento para el ejercicio de la acción penal, porque el conflicto ya habría sido solucionado. Con lo cual, allí, ¿qué mecanismo ha funcionado? El principio de mínima intervención del derecho penal, porque estamos ante una conducta típica, antijurídica, culpable, porque el delito ya se ha consumado. Se ha consumado cuando giré el cheque sin la provisión de los fondos suficientes y cuando el tenedor fue al banco y le pusieron el sello de fondos insuficientes. Ya se consumó el delito, pero por razones de política criminal se ha considerado que resultaría innecesaria la imposición de una pena, es la consecuencia jurídica de un delito, si es que ese conflicto ya ha sido superado de manera extrapenal, o mejor dicho, extraproceso. De tal manera que allí se privilegia la recomposición del conflicto por los agentes primarios. Los agentes primarios son los agentes o las personas de carne y hueso que se encuentran viviendo ese conflicto. Entonces, noten que allí el legislador ha señalado entonces un procedimiento previo a la acción penal. Primero satisface ese procedimiento y si este es infructuoso, demanda la carta de intimación, que no necesariamente es notarial. Eh, Puede ser notarial, como no puede ser, lo demanda un correo. Ahora que está se utiliza tanto los mecanismos tecnológicos, un correo, un WhatsApp, el tema es que tenga la información suficiente para que pueda eh, eh, servir como una prueba para el ejercicio de la acción penal. Pero generalmente el que generaría mucho mayor eh, en temas de probanza, que generaría mayor confianza, sin duda, es la intimación notarial, porque pues funciona el notario o se hace a través de un notario que da fe pública de ese acto y genera fecha cierta ese documento. Así que por cuestión de seguridad es que se realiza a través de los notarios, pero no es que sea un requisito de validez hacerlo, porque hay otros mecanismos también. Entonces, si ya habiéndose satisfecho ese procedimiento previo, igual el deudor sigue renuente al pago, entonces allí pues se habilita el ejercicio de la acción penal porque ya se ha satisfecho ese requisito de procedibilidad. Muy bien, entonces ese sería un ejemplo claro de la cuestión previa. Ahora, hay algunas confusiones sobre la cuestión previa. Por ejemplo, es el caso de el delito de omisión a la asistencia familiar. A ver, ahorita lo pongo en pantalla. Ya. Para que pueda ejercitarse la acción penal por el delito de omisión a la asistencia familiar, es un delito sumamente frecuente dentro de la justicia penal. Representa el 40% de la carga procesal a nivel nacional. Es decir,
es el de mayor carga. Y, y, y el que le va a seguir, o tal vez ya le ganó ese delito, lamentablemente es el delito de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar, o sea, en la modalidad de agresiones, en la modalidad de agresiones. Bien, entonces, ¿qué ocurre allí? Que la construcción típica del artículo 149 del Código Penal, ¿ya? El 149 del Código Penal es una construcción muy simple. El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será reprimido, etc. Entonces, se ha creado en la práctica tribunalicia una suerte de requisito de procedibilidad y se señala así, la resolución judicial que ordena el pago de los alimentos debe contener el apercibimiento de remitirse copias certificadas al Ministerio Público para que inicie la acción penal. Ergo, si la resolución no contiene ese apercibimiento penal de remitirse copias, entonces faltaría un requisito de procedibilidad. Esa es una eh, posición que se advierte como mecanismo de defensa en este tipo de procesos. Que por cierto, si se trata de un delito de omisión a la asistencia familiar, automáticamente ya tenemos que eh, establecer que se trata de un proceso inmediato, porque expresamente dentro de las causales de eso, de procedimiento, está el delito de OAF. Y bueno, algunos consideran que efectivamente se trata, faltaría un requisito de procedibilidad, porque la resolución está incompleta. O sea, la resolución no contiene el apercibimiento, por tanto, le falta un requisito de procedibilidad. Bueno, esa es una posición desde mi perspectiva totalmente equivocada, porque habíamos establecido que el requisito de procedibilidad está expresamente señalado en la ley como eh, un obstáculo al ejercicio de la acción penal, un impedimento. Pero el 149 no establece ningún trámite previo, ningún procedimiento previo, ningún requisito adicional a la descripción típica prevista en el 149. Basta una resolución judicial que ordena el pago de los alimentos. Punto. Nada más. Por ejemplo, no es absolutamente nada extraño y más bien es lo usual de que ah, en tanto se emite una sentencia que concluye el proceso de alimentos, se le va a dar a la parte beneficiaria de los alimentos una asignación anticipada de los alimentos, o sea, una medida cautelar. Esa medida cautelar es un auto que asigna una pensión de alimentos de manera anticipada, es decir, antes que se emita una sentencia. Esa resolución no contiene ningún apercibimiento a remitirse copias, pero por el mismo hecho que es una resolución que ordena el pago de los alimentos, si no es cumplida por el obligado, entonces se comete un delito. Entonces, también hay que descartar la idea de que es un requisito de procedibilidad únicamente la resolución que aprueba la liquidación de pensiones alimenticias devengadas, porque por cierto, eso solamente ocurre durante la ejecución de sentencia. Entonces, no puede reducirse la acción típica únicamente a esa resolución, porque puede darse, como señalaba, la asignación anticipada. Lo que sí no puede jamás encajar dentro de este delito
es las actas de conciliación extrajudicial. Y es así, no, así se incumpla, porque la construcción del delito exige que se trate de una resolución judicial. Distinta es que esta conciliación extrajudicial haya sido aprobado en el proceso por un juez. Y ahí sí, lo que se vulnera es la resolución que aprueba esa conciliación. Entonces, descartada también ese ejemplo que no se condice con la explicación sobre la cuestión previa. Bien, ahora vamos al siguiente mecanismo técnico de defensa, que sería la cuestión prejudicial. La cuestión prejudicial. Está allí nada más en el artículo 5 del Código Procesal Penal. La cuestión prejudicial procede cuando el fiscal decide continuar con la investigación preparatoria, pese a que fuera necesaria en la vía extrapenal una declaración vinculada al carácter delictuoso del hecho incriminado. Y se declara fundada, se suspende hasta que en la otra vía recaiga una resolución judicial firme. Bien, entonces, este es un supuesto evidentemente bastante diferenciado del primero, ¿no? Porque requiere en este caso que en el proceso extrapenal, o sea, una autoridad distinta al juez penal, tenga que emitir un pronunciamiento que va a tener vinculación con la continuación del proceso penal. Esto no es muy frecuente, por cierto, ¿eh? Esto de la cuestión prejudicial no es muy frecuente. Pero se me ocurre de que podría caber esta cuestión prejudicial en un proceso de alimentos si la resolución que ordena el pago de los alimentos no ha sido correctamente notificada al obligado. Lo mismo vale para el delito de violación de la libertad de trabajo cuando se trata del incumplimiento de una resolución judicial que ordena el pago de los beneficios sociales. Vale lo mismo ese ejemplo. Ambos son delitos de omisión y omisión propia. Entonces, ¿qué pasaría si en el proceso laboral o en el proceso de alimentos se cuestiona la validez de la notificación? Y para ello se presenta una nulidad del acto de notificación. Nulidad que de repente ha sido rechazada en primera instancia por el juez Acuo, pero se ha presentado un recurso de apelación para que pueda, pues, ser de conocimiento por los jueces de segunda instancia. Y es en ese contexto que se ejercita la acción penal a través del proceso inmediato o a través de una formalización de investigación preparatoria. Pero ya sabemos que si es omisión de asistencia familiar, tiene que haber proceso inmediato. Pero el proceso inmediato también se puede presentar excepciones, por cierto. Entonces, allí creo que podría eh, corresponder una cuestión prejudicial porque justamente está en discusión la validez de esa notificación, que no es cualquier tema, porque una resolución surte efectos a partir de su debida notificación. Pero esa discusión sobre si está bien o mal notificado es una discusión que no debe realizarse en un proceso penal, sino en el proceso extrapenal, que puede ser el laboral o puede ser el civil de alimentos. Entonces ahí tienen un tema interesante, por ejemplo,
de ejemplo de cuestión prejudicial. También podría caber cuando el obligado al pago, o sea, generalmente es el padre, porque en las separaciones, en las rupturas del vínculo sentimental, sea por matrimonio, convivencia, en más del 90% de los casos, quien asume la tenencia de los hijos menores resulta ser la madre. Eso es nuestra realidad en el Perú. Entonces, eh, se inicia un proceso de alimentos y se incumple los alimentos, se ejercita la acción penal, pero paralelamente el padre ha iniciado una demanda de impugnación de paternidad. Está en giro. Entonces, creo que también allí podría caber una cuestión prejudicial, obviamente en el proceso penal, porque ya la Corte Suprema de Justicia ha emitido diversos pronunciamientos a través de acciones de revisión, eh, s- estableciendo que si hay una sentencia de impugnación de paternidad que esté firme, entonces no podría haber obligación alguna al pago de los alimentos eh, de un menor de edad que no tiene ningún vínculo jurídico con el demandado. Es decir, que si se verifica que hay un proceso paralelo de impugnación de paternidad, bien podría caber también la cuestión prejudicial. No es muy usual en realidad la presentación de las cuestiones prejudiciales, pero pues ahí tenemos un par de ejemplos. Un caso sí real se realizó cuando la resolución de que ordenaba el pago de los alimentos fue anulada, fue anulada en el proceso de alimentos. Y el caso ya había avanzado ya en el proceso penal. Entonces, allí la defensa propuso una cuestión prejudicial. Y dijo así la defensa, ¿no? Señores, la resolución que ordenaba el pago de los alimentos ha sido anulada en el proceso de alimentos. Entonces, propongo una cuestión prejudicial, porque no podemos continuar con el proceso penal hasta que nuevamente en el proceso de alimentos se emite una nueva resolución. Recuerden que la consecuencia de la cuestión prejudicial es la suspensión del proceso penal. Se suspende hasta que el juez extrapenal resuelva esa cuestión relevante para el proceso penal. Entonces, se presentó esta cuestión prejudicial. Pero ¿qué se le dijo al abogado? Abogado, te estás equivocando, porque el mecanismo correcto no es una cuestión prejudicial, sino una excepción de improcedencia de acción. ¿Por qué? Porque la nulidad genera una ficción jurídica, genera la inexistencia o invalidez, mejor dicho, la palabra más adecuada es la invalidez de un acto procesal, que en este caso era la resolución coordenada para los alimentos. Y la invalidez, en términos prácticos, como si nunca hubiese existido. Entonces, no puede sostenerse un proceso penal si no existe la resolución de alimentos, porque eso es lo que determina la conducta delictiva. Si no hay resolución por el pago, entonces no puede haber incumplimiento, sería un imposible jurídico. Entonces, ¿qué se le dijo al abogado defensor? Te has equivocado. No es una cuestión prejudicial, sino lo correcto es una excepción de improcedencia de acción. Que en ese caso, dado que el juez puede aplicar el principio jura novit curiae, el juez reconoce el derecho, aplica la norma correcta al caso en concreto, pudo utilizarse este principio jura novit curiae para modificar el medio técnico de defensa
y de oficio declarar la excepción de licencia de acción. Desde ahí tenemos ya entonces desarrollado la cuestión previa y la cuestión prejudicial. A ver, acá me ponen, la conciliación extrajudicial no tiene ninguna validez. No, 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 no. Yo no he dicho eso, no me atrevería a decir eso. Por supuesto que tiene validez y genera obligaciones. Lo que estoy diciendo es que si se incumple esa conciliación extrajudicial, ese incumplimiento no puede constituir un delito de omisión a la ciencia familiar, porque en nuestro país solo es delito si se incumple una resolución judicial. Ahora, si esa conciliación se presenta como un título ejecutivo y el juez emite una resolución admitiendo este título ejecutivo y ordenando el pago, lo que se incumple no es tanto la conciliación, sino el mandato del juez. Entonces, tiene mérito ejecutivo, pero eso implica que sea presentado ante un juez y el juez ordene su pago. Eso es lo que señalo. En otros países se considera como parte del tipo penal no solamente el incumplimiento de las resoluciones judiciales, sino también de las actas de conciliación extrajudicial. Pero esas otras opciones legislativas que no son de nuestro país. En todo caso, eso merecería una modificación del Código Penal, ¿no? Por lo menos en el artículo 149. Listo. Bien. Ahí voy a estar atento también a las preguntas, ¿ya? Que puedan hacer. Bien, continuamos. Entonces, ya acabamos con la cuestión previa y la cuestión prejudicial. Ahora vamos con las excepciones, ¿ya? Las preguntas, por favor, para no, eh, para no dejar de poder analizar los demás medios técnicos al final, ¿ya? Al final vamos a dar bastante espacio para que puedan hacer sus preguntas. Por favor, ¿sí? Si no, generamos desfases para la exposición. Entonces vamos ahora con la excepción de naturaleza de juicio. Dice así, cuando se ha dado al proceso una sustanciación distinta a la prevista en la ley. Naturaleza de juicio. Se ha dado al proceso una sustanciación distinta a la prevista en la ley. Bueno, ya, ahora tengo un caso, por ejemplo, vamos a verlo acá. Espérense para ponerles aquí. Ya, ahí está. A ver, el artículo 446 del Código Procesal Penal ha regulado el proceso especial inmediato y ha establecido diversos presupuestos de procedencia, como es el delito flagrante, el delito confeso, el delito evidente y los delitos taxativos de omisión a la asistencia familiar y conducción de vehículo en estado de ebriedad. Bien, esto a propósito de diversas modificaciones, ahí tienen la pantalla,
al proceso inmediato, que antes era facultativo, pero a partir de la modificación con el decreto legislativo 1194 del 30 de agosto de 2015, eso fue publicado, pero con eficacia diferida el 29 de noviembre de 2015, el proceso inmediato que era facultativo para el fiscal se convirtió en obligatorio a partir del 29 de noviembre del 2015 en adelante. Ahora bien, dentro de los supuestos de procedencia que los tenemos ahí en la pantalla, voy a poner especial interés en el proceso inmediato por delito flagrante, porque este es un tema muy interesante. En mi caso, ha merecido una investigación de varios años académica que ha concluido con la publicación de un libro de este año justamente, libro que se denomina Detención policial en flagrancia y proceso inmediato, a propósito de la implementación de las unidades de flagrancia a nivel nacional. Entonces, estas unidades de flagrancia, por ejemplo, están siendo inauguradas por el presidente del Poder Judicial en distintos distritos judiciales. Implican, pues, que en un edificio, sí, un inmueble, van a funcionar los principales actores del sistema de justicia penal. Es decir, en un mismo lugar va a estar el juez, el fiscal, el abogado defensor público y la Policía Nacional. Se entiende que si todos están ubicados en el mismo lugar, van a tramitar de manera mucho más rápida aquellos casos donde hay evidencia suficiente del delito y los casos que no son complejos. Dentro de estas supuestos de procedencia tenemos el delito flagrante. O sea, cuando la policía ha procedido a detener a una persona en flagrancia delictiva. Veas el artículo 259 del Código Procesal Penal. Entonces, ¿qué pasa si el fiscal, pese a que se trata de un delito flagrante, pese a que no es un proceso complejo? Recuerden que lo complejo está definido en el Código Procesal Penal. Los procesos complejos serían los de bandas criminales, los de organizaciones criminales, donde hay pluralidad de sujetos agentes, pluralidad de delitos, pericias complicadas. Pero si se trata de un hurto, por ejemplo, de un robo que ha sido detenido en flagrancia, eh, en esas circunstancias, pues debería incoarse el proceso inmediato, porque el artículo 446, modificado por el Decreto Legislativo 1194, establece que es obligatorio por parte del fiscal incoar el proceso inmediato por delito flagrante. Pero si no lo hace, pese a que es un supuesto previsto en la ley para ese proceso especial, y decide formalizar la investigación preparatoria, entonces allí la defensa puede presentar pues una excepción de naturaleza de juicio. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es: este caso debió haberse tramitado como proceso inmediato, pero el fiscal lo está tramitando como proceso penal común. Entonces, ha vulnerado la vía procedimental prevista en la ley. En buena cuenta, ha dado al proceso una sustanciación distinta a la prevista en la ley. ¿Cuál es la consecuencia? Que el juez, si la declara fundada, la va a adecuar al proceso correspondiente. La va a adecuar. Que si esto lo declararía un juez de investigación preparatoria competente en los procesos penales comunes, ¿a dónde lo va a enviar? Lo va a enviar al juez de flagrancia. ¿Y dónde está el juez penal de flagrancia? En las unidades de flagrancia. Entonces enviaría el caso para esas unidades. Listo. Ese es un ejemplo de excepción de naturaleza de juicio. Pero también puede ocurrir que un procesado se le realice una pericia psiquiátrica porque pues hay indicios reveladores que esta persona tiene una anomalía psíquica, ¿sí?
tiene una enfermedad mental que no le permite, pues, eh, asumir con conciencia y voluntad la realización de sus actos. Entonces, él está procesando en un proceso penal común, pero hay todo un historial clínico, un historial psiquiátrico, aunado a los medicamentos que se le asignaba al imputado, y se demuestra que eh, que tiene una enfermedad mental. Entonces, ¿cuál es el proceso que le corresponde? El proceso de seguridad. Pues ahí también, si es que la defensa podría proponer una excepción de naturaleza de juicio para que se le dé la sustanciación que corresponda en esos casos, que es el proceso de seguridad. Bien, listo. Entonces ahí tienen unos cuantos ejemplos de esta excepción de naturaleza de juicio. Ahora vamos a la excepción de naturaleza de acción. A ver, un momento, por favor. Ya, a ver, un segundo. Listo, ahí tienen la excepción de naturaleza de improcedencia de acción, perdón. Excepción de improcedencia de acción. Entonces dice, procede cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente. O sea, no es punible, ¿no? No es punible. Por ejemplo, ¿qué ocurre si se procesa a una persona por el delito de microcomercialización de droga, delito de microcomercialización de droga, porque se le ha encontrado en posesión de droga en escasa cantidad? Imaginemos que no sobrepasa los 8 gramos de marihuana, 7 gramos de marihuana. Pero resulta que, de acuerdo a la pericia toxicológica, esta persona es un consumidor de droga. Entonces allí puede perfectamente presentarse una excepción de improcedencia de acción, porque el hecho no es justiciable penalmente. Es decir, de acuerdo al artículo 299 del Código Penal, la posesión de droga para el propio e inmediato consumo no es punible. Puede ser una acción típica, antijurídica y culpable, porque está en posesión de droga, pero no es punible. Nuevamente por razones de política criminal. En nuestro país no se reprime a los consumidores de droga. Entonces, hay abundante jurisprudencia sobre la excepción de improcedencia de acción, de hecho que es la más frecuente en la experiencia tribunalicia. Y desde la casación, por ejemplo, 47-2015 Tacna, o la del 2013 Cusco, ahí ven recurso en nulidad, se ha establecido, y ya esto es eh, jurisprudencia, que para poder eh, analizar una excepción de improcedencia de acción, simplemente hay que hacer un juicio de subsunción normativa del hecho atribuido por el fiscal a un injusto penal o a la punibilidad. O sea, el análisis debe partir no de la descripción que realice la defensa, de la postura defensiva del imputado, sino de los hechos descritos por el fiscal en el acto de imputación pertinente. Que si es durante la etapa de investigación preparatoria, sería
la formalización de investigación. Ahí están los hechos. Si fuese en la etapa intermedia, sería la acusación. Pero si estamos en juicio, ahí ya no procede la excepción de improcedencia de acción. Ahí tendría que el juez, en la sentencia, establecer si el hecho es típico o no es típico. En la sentencia, no cabe en el juicio excepciones de improcedencia de acción. Listo. Entonces, vamos a poner otro ejemplo sobre este tema. Eh, el caso de la tenencia ilegal de armas de fuego, lo que lo tengo por acá. La tenencia ilegal de armas de fuego es un delito de peligro abstracto. Quiere decir que de acuerdo al 279G creo que es, la posesión del arma, eh, genera de por sí un peligro para la seguridad pública, o sea, un peligro para la seguridad de todos nosotros. Ahí tienen, por ejemplo, un legal de armas, ¿sí? La diapositiva. Porque se entiende que si una persona no cuenta con la experticia, es decir, con la autorización estatal, en este caso es la SUCAME, que ha evaluado nuestra capacidad física y psicológica para poseer un arma, que es un bien intrínsecamente peligroso, entonces podemos poner en peligro a los demás. Y esto se ve lamentablemente a menudo en Estados Unidos con las dramáticas escenas de gente que tiene problemas mentales disparando indiscriminadamente hacia otras personas. Eso es lo que puede pasar si es que la persona no tiene la licencia por la SUCAME que establezca que estén las condiciones para aportar un arma de fuego. Correcto. Entonces, en el proceso, y mejor dicho, en la etapa de investigación preparatoria, eh, llega el resultado de la pericia balística que se realiza al arma de fuego. Y la pericia concluye que el arma de fuego está totalmente inoperativa, o sea, no sirve para efectuar disparos. Y esa es una prueba científica, una prueba de criminalística. Si eso es así, entonces podría presentarse una excepción de improcedencia de acción, porque faltaría un elemento del tipo penal. ¿Cuál es ese elemento? El elemento es la calificación de ese objeto como un arma de fuego. Como no es operativa, simplemente es un objeto que no tiene la entidad suficiente para poner en peligro la seguridad pública. Entonces, falta un elemento del tipo que es el objeto del delito, que sería el arma operativa. No el arma por sí misma, sino el arma demostrada científicamente que es operativa. Listo. Entonces ahí también podríamos tener una excepción de improcedencia de acción. Otra excepción de improcedencia de acción, por ejemplo, en los delitos de organización criminal, con todas las modificaciones que ha tenido el artículo 317 del Código Penal hasta la última del mes de octubre de este año, ahora se ha interpretado, mejor dicho, la ley ha especificado que la organización criminal está compuesta por tres o más personas y de manera estable o permanente realizan delitos. Se entiende la asociación, la agrupación de tres o más personas. O mejor dicho, la organización criminal tiene como objetivo la comisión de delitos, pero no cualquier delito, sino delitos graves. El legislador ha considerado que un delito grave es aquel que sobrepasa en su extremo mínimo los 5 años de pena privativa de libertad. Por tanto, si se trata de un imputado
que se le atribuye pertenecer a una organización criminal que ha cometido un delito, por ejemplo, cohecho, allí perfectamente se podría utilizar la excepción de improcedencia de acción, porque no podría satisfacer este delito en su extremo mínimo la pena de 5 años. El delito de cohecho, en su cohecho pasivo propio, primer párrafo del 396 años. Por ejemplo, La tenencia ilegal, la tenencia ilegal de armas es no menor de 6. Ahí se podría aplicar. Entonces, ese es un caso de excepción de improcedencia de acción. Ahora vamos, y con eso ya terminamos, con el tema de la prescripción. Ese es un tema, ese es un tema bien interesante, porque está generando una serie de problemas interpretativos, sobre todo, ¿no? Eh, vamos a poner mejor allí vamos a compartir con ustedes un caso. Un momento, por favor. Ya. Ahí tienen, por ejemplo, una resolución que ha sido emitida por la Segunda Sala Penal Superior, en la cual formo yo parte, y además he sido ponente en este caso. Lo que pasa es que la Corte Suprema pues ha emitido un acuerdo plenario, ¿sí? Un acuerdo plenario que es el 5-2023, en la que considera que la suspensión de la prescripción de la acción penal es equivalente al máximo de la pena más la mitad, es decir, el mismo plazo previsto para la interrupción de la prescripción. Por tanto, para que opere la prescripción, habrá que aplicar la regla del 3 simple. Lo multipliquen el máximo de la pena por 3 y ese sería el plazo de la prescripción según la Corte Suprema. O sea, se sumaría 2 prescripciones extraordinarias. Esa es la interpretación de la ley, perdón, del Acuerdo Plenario 5-2023, que luego está repitiendo en varias casaciones posteriores, con lo cual, con lo cual estaría inaplicando la ley 31751, que es la ley que, mal denominada, mal llamada Ley Soto, porque el congresista Soto era el presidente del Congreso de la República. Entonces, en su gestión se aprueba ese proyecto de ley, que luego se convierte en ley,
y él fue el primero en aplicarlo en un caso a su favor. Entonces, por eso se le llama ley SOT. Pues es incorrecta esta denominación porque poco importa quién fue el promotor de ese proyecto. Desde que una ley es aprobada por el Congreso, es una ley del Congreso, no de un congresista. Y se aplica para todos, erga omnes. Entonces, la Corte Suprema ha considerado que la ley 31751 es inconstitucional porque vulnera el principio de proporcionalidad, porque la Suprema señala que el plazo de un año establecido en esta ley para el cómputo de la suspensión de la prescripción es totalmente diminuto. Y la Suprema dice, no, hay que continuar aplicando nuestra jurisprudencia anterior, que hemos interpretado de que el plazo de suspensión de la prescripción es equivalente al máximo de la pena más la mitad, con lo cual ya les he mencionado que más fácil es entender esto multiplicando por 3 el máximo de la pena para determinar cuándo prescribe un delito. Bien, entonces, en este acuerdo plenario ha exhortado y casi ordenado a todos los jueces de la República a que realicemos un control difuso sobre la ley, la inconstitucionalidad de la ley 31751. Situación que en el caso de la libertad, pues no hemos seguido esa exhortación y hemos considerado más bien que la ley 31751 es una ley aprobada por el Congreso de la República, vigente y por tanto aplicable en la resolución de casos sobre la prescripción. Más aún si hay abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el sentido que es el legislador quien establece los plazos de prescripción, los cuales no pueden ser creados de manera pretoriana por el juez a través de eh, interpretaciones sui generis o posiciones doctrinales. No, los plazos por razones de seguridad jurídica en aplicación del principio de legalidad son aquellos que están previstos en la ley. Y si el legislador ha establecido como plazo máximo de suspensión de la prescripción un año, pues eso habrá que aplicar. Eso, en buena cuenta, es lo que se señala en esta resolución, pues ha sido publicado en diversos medios eh, eh, de plataformas de derecho, y bueno, está disponible en las redes, ¿ah? Está totalmente disponible en las redes. Es una resolución bastante amplia, casi 40 páginas, donde se hizo un análisis muy exhaustivo sobre la prescripción. En buena cuenta, y para resumir, tenemos que la Corte Suprema sigue aplicando la ley 31751, mientras que las salas penales de diversas cortes de justicia aplicamos esa ley 31751. Lo que va a ocurrir es que finalmente el Tribunal Constitucional va a tener que pronunciarse seguramente en alguno de los casos en que se ha interpuesto una demanda de habeas corpus contra la Corte Suprema por no aplicar una ley vigente. Y yo creo que siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo que va a ocurrir es que va a anular esas decisiones de la Corte Suprema y va a aplicar la ley. Y la ley es bastante clara. Y por cierto, no es poca cosa el plazo de la prescripción. Para que prescriba un delito en nuestro país, tiene que haber transcurrido el máximo de la pena, más la mitad, más un año, que no es poca cosa. Imaginemos que el delito está previsto con una pena privativa de libertad máxima de 10 años. Tendría que transcurrir, aplicando la ley 31751, 10 más 5, que es la mitad, 15, más un año, tendría que transcurrir 16 años. No puede ser pues que un proceso pueda durar 16 años, ¿verdad? Que de por medio hay un derecho, que es el derecho al plazo razonable del proceso. Y hay plazos de la investigación preparatoria.
plazo máximo es 36 meses. En casos en casos de criminalidad organizada, 36 meses. Pero jamás por 15 años, ¿no? 16 años en un proceso, eso también es vulneratorio de diversos derechos fundamentales. Bueno, hasta acá llego, ya son las 7:30, prácticamente se ha hecho 2 horas académicas, de 45 minutos cada una. Y bueno, si hubiesen algunas preguntas, con mucho gusto quedo a disposición de ustedes. A ver, acá voy leyendo, ¿ya? Respecto de la duplicidad del plazo de prescripción en delitos que no atenten contra el patrimonio del Estado, ¿es ilegal que se aplique a todos los delitos contra la administración pública? No, porque está en la Constitución. La Constitución ya ha sido modificada y ahí no podemos decir que es ilegal. Sí creo que es parte del populismo punitivo, ¿no? No puede ser pues que todos los delitos contra la administración tengan ese efecto de duplicar. No deberías. Tradicionalmente siempre han sido los delitos que afecten el patrimonio del Estado. Y jurisprudencialmente se ha señalado incluso que debería ser para funcionarios, no para los extraneus. Pero pues ya se ha modificado la Constitución y ahora se duplica, sea que afecte o no el patrimonio del Estado y sea que el sujeto activo sea un funcionario público o un particular. O sea, intraneos, extraneos, igualitos, acá la prescripción, eso señala la Constitución Política del Estado. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Doctor, buenas noches. Quería hacer una pregunta con respecto al juicio oral. No sé qué tan ligado puede ser al tema del que se estaba hablando, pero quiero ver más que todo, doctor, su postura, por ejemplo, cuando hablan acerca del reexamen negativo de una prueba ilícita que sucede en juicio oral. Si es al inicio del juicio oral con el 373 o es antes de la oralización o el interrogatorio de un testigo. ¿Cuál es, doctor, su postura al respecto? Miren, yo tengo que respetar a los organizadores y bien claro se ha mencionado que se trata de temas que tienen que ver con la exposición y lo que se ha expuesto son medios técnicos de defensa. Ah, ok, ¿No? doctor, gracias. Adelante, doctor Jorge. Sí, doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Doctor, en cuanto al tema de que usted mencionó de la cuestión previa en los procesos de alimentos, este, eh, creo que ese tema viene porque en los procesos de alimentos, ¿no? Cuando se están viendo en la vía civil, como se impulsa a pedido de parte, se puede entender de que el demandante puede optar no solamente por el ejercicio de la acción penal, ¿no? Sino también por la ejecución forzada, es decir, por hacer un embargo. Creo que allí radica el tema en el sentido, pues, de que como él puede elegir entre una ejecución forzada o el ejercicio de la acción penal, ¿no? Entonces, entiendo que es por eso que de repente se exige de que haya un apercibimiento previo de remisión de copias a la Fiscalía Penal, ¿no? Me gustaría escuchar su comentario al respecto, doctor. Gracias. Bien. A ver, debe quedar claro de que la resolución que ordena el pago de los alimentos con la frase bajo apercibimiento de remitirse copias no es un requisito de procedibilidad. No lo es ni lo puede ser. Para empezar, ya hemos señalado que esos requisitos están previstos en la ley. Esta, ¿Por qué existe o por qué el legislador ha señalado que debe haber una resolución que establezca ese apercibimiento? Por una razón de darle mayores facilidades a la parte afectada con
el impago de los alimentos, porque eso evitaría un costo, que es la interposición de una denuncia, que cuesta, pues, porque hay que pagar un abogado para que realice una denuncia. Entonces, para facilitarle a quienes se consideran personas vulnerables, como son los niños, que en su mayoría tienen la madre, tiene la tenencia. Entonces, para evitar la denuncia, que es un costo, directamente el juez de los alimentos le envía copias al fiscal, que eso es una denuncia. En términos prácticos, es una denuncia, pero oficiosa. Es una denuncia del juez que le envía al fiscal. Obviamente a pedido de la parte afectada. Punto, eso nada más. Es un tema que vamos a ponerlo así, abona en razones de economía procesal. Entonces, evita que la víctima de los alimentos tenga que hacer una denuncia. Listo, punto, nada más. Esa es la única gracia que tiene esa frase bajo procedimiento de remitirse copias. A ver, acá hay una pregunta interesante. Dice, con las últimas modificatorias, el delito de organización criminal ampliaron la valla y quedaron fuera muchos delitos beneficiando a las redes criminales. Incluso una última sentencia reciente benefició directamente a Orellana. Sí, efectivamente, el clan Orellana ha sido beneficiada, correcto, con una sentencia de hace pocos días, tal vez 4 o 5 días, ponente sea San Martín Castro. Pero pensemos, ¿en realidad beneficia o genera impunidad, beneficios a las organizaciones criminales? ¿En realidad es así? En nuestro país hay dos clases de organizaciones criminales. Una, que es la violenta, que es considerada de despojo, que es de criminalidad urbana, y otra forma de criminalidad que es más sofisticada, que es la criminalidad emergente, que genera economías y mercados ilegales. Entonces, no todo es organización criminal. Organización criminal es una organización sumamente compleja, que sí las hay, por cierto, ¿no? Sobre todo vinculadas al tráfico ilícito de drogas, a la trata de personas. Eh, pero lo demás, aunque no sea organización criminal, puede ser una banda. Y si no es una banda, por último, sería una codelincuencia. Y en todo caso, también se les puede procesar a sus integrantes por la comisión de los delitos que cometan. Entonces es una, vamos a ponerla así, es una manipulación de información decir que genera impunidad, porque hay, si no te proceso por criminal, pues sí te puedo procesar por secuestro. Si lo que hiciste es extorsión, te proceso por extorsión con los agravantes que contiene ese delito. Y si no es organización criminal, entonces le dan o tienden a precisar las características que debería tener una organización criminal bajo el 317, sin olvidar también que la banda está en el 317B, que también puede ser perfectamente utilizada violentos, extorsiones, por ejemplo, extorsiones, robos, ¿ya? Listo. Bien, un par de preguntas más. Sí, doctor, si me permite. Buenas noches. Adelante, adelante. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por su respuesta. Quisiera ver su posición respecto, bueno, en los delitos de omisión a la asistencia familiar. ¿Cuál es su posición respecto a la casación 1977-2019 Lima Norte? Que ahí indica expresamente requisito de procedibilidad. No es vinculante, sí es vinculante, y si eso es factible para presentar una cuestión previa, a la falta de eso. Lo segundo es que ya he explicado de que no hay requisitos de posibilidad en el artículo 149. Por eso daba el ejemplo del libramiento indebido, donde si ahí sí está clarísimo cuál es el procedimiento
Y generalmente un requisito de procesibilidad es postconsumativo. Entonces, creo que hay eh, eh, el cómputo de la prescripción se iniciaría cuando ya pagó, lo cual es un absurdo, es literalmente un absurdo. Si consideramos que el delito de omisión es permanente, entonces nunca prescribe, nunca va a prescribir. Y siempre se ha considerado tradicionalmente, y además que así es, como un delito instantáneo, pero con efectos permanentes, que es diferente. ¿Cuándo se inicia el cómputo de la prescripción en este tipo de delitos? Cuando vence el plazo que tengo para pagarlos. ¿Desde cuándo? Y a partir de ahí se computará el plazo, ¿no?, de la prescripción. Entonces, no, para mí primero que no es precedente vinculante, segundo, creo que es una resolución aislada, eh, que no concuerda con la propia jurisprudencia de la Corte Suprema. Bien, una más. Doctora Sí, Patricia. buenas noches. Sí, Sí, adelante, adelante, por favor, adelante. doctor, buenas noches. ¿Me puede escuchar? Sí, sí te ¿Cómo está, escucho. doctor? Buenas Sí, noches. adelante. Agradecerle por la exposición. Gracias. Doctor, con respecto al tema de la prescripción, ¿qué es en cuanto a los delitos de acción privada? Se entiende pues que se aplica ahí el tema de la suspensión de la prescripción, entendiendo que la suspensión de la prescripción se daría con la formalización de la investigación preparatoria. Entonces, ¿cómo se aplicaría o no se aplicaría el tema de la suspensión de la prescripción en los delitos de acción privada y en todo caso, en cuántos años prescribiría este tipo de delitos? Por ejemplo, en el delito de difamación, por ejemplo. Gracias, doctor, por su respuesta. Gracias. A ver, en los delitos de acción privada, por ejemplo, la querella, ¿verdad? Delitos de injuria, calumnia, difamación. Allí no interviene el Ministerio Público. Ahí no tiene por qué intervenir. Solamente las partes primarias, querellante, querellado. Entonces, en ese supuesto se aplicarían las reglas de la interrupción de la acción penal, porque se interrumpe con la actuación de la autoridad judicial, que en este caso es cuando se interpone la querella y pues inmediatamente se admite la misma o se declara y continúa. A partir de la judicialización del proceso ya se interrumpe el plazo, pero no encuentro base normativa para que se aplique allí una suspensión. La suspensión está pensada para la disposición de formalización de investigación preparatoria, se expresa. 339, ¿verdad? Punto 1, creo 2. El 339 le da ese efecto a la disposición de formalización. Incluso la Corte Suprema ha realizado, creo yo, una eh, interpretación extensiva cuando no ha aplicado una, eh, una analogía in malam parte y por ejemplo, le ha extendido el efecto de la suspensión de la prescripción al proceso inmediato, que sinceramente allí, desde mi análisis, habría un error, porque no puedes aplicar interpretación extensiva ni analogía de manera peyorativa, o sea, para extender más los plazos de la prescripción. Además que en el proceso inmediato ni siquiera hay etapa de investigación preparatoria, fíjense, no hay, justamente porque es un proceso especial. Sin embargo, lo que les digo,
va en contrasentido a la jurisprudencia de la Corte Suprema. La Corte Suprema ha dicho, no, aplícale a todos los actos de imputación, o sea, proceso especial inmediato, pero, creo que eso no podría ocurrir en el proceso eh, privado, ¿no? El proceso entre particular, el proceso de querellas, por ejemplo, porque no participa el Ministerio Público y menos podemos hablar de una fase de investigación. Bien, excelente, excelente las preguntas. Yo les agradezco muchísimo su participación, su paciencia. Y bueno, quedo de ustedes para otra oportunidad. Tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Jean Paul, por la excelente disertación. Nos estaremos viendo en nuestra próxima sesión, nuestra próxima oportunidad en el desarrollo del diplomado. Muy buenas noches. Bien, estimados doctores, también agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta sesión. Recordarles que las inscripciones tanto al diplomado y a la sesión del día de hoy están disponibles. El costo de la certificación de esta sesión está 20 soles. En la certificación ya se encuentra habilitada, solamente faltaría que lo cargue el vídeo de esta sesión y con ello pueden ya descargar aquellos que se han inscrito a este curso. Y con respecto al diplomado de doctores, aún también están disponibles las inscripciones. Recién estamos en la 5ª sesión, todavía nos quedan 7 sesiones en vivo. Con respecto a las primeras sesiones, las clases se encuentran habilitadas en la plataforma virtual de ANDAP. Aquellos participantes que ya se encuentran inscritos pueden ingresar a su aula virtual y poder visualizar las 5 sesiones que se han desarrollado con sus respectivos materiales didácticos. Se encuentran en su plataforma web. Voy a dejar los números de contactos de nuestros asesores de ventas. A ver, un momento, por favor. Bien, estos son los medios de pago, doctores. También voy a compartir los números de contactos de nuestras asesoras de ventas. Nos escriben con toda confianza. Estamos para poder atenderlos. También le invitamos a visitar nuestro Facebook. Estamos como ANDAP, en la cual van a encontrar nuestros cursos, nuestros diplomados que nuestra institución organiza en las diversas fechas. El día de hoy a las 8 de la noche vamos a iniciar con otro curso que es el Programa Nacional Aurora. En la primera sesión nos estará acompañando el doctor José Iván Sarabia Quispe, quien va a desarrollar básicamente la ley 3364, las medidas cautelares, las medidas de protección. Todo ello se va a abordar en la primera sesión. Se va a desarrollar en 2 sesiones. A ver, voy a compartir un momento, por favor. Ya los enlaces de Zoom se han compartido hace un momento en los grupos. Bien, con este curso en breves minutos vamos a iniciar, doctores. Voy a cerrar la sala Zoom porque se ha creado otro enlace. El doctor José Iván nos va a acompañar en la apertura de este curso del Programa Nacional Aurora, que es la ley 3364. Aquellos que se les invita a inscribirse, el costo está 70 soles, la certificación es por 90 horas académicas. En la segunda sesión, la doctora Ilia nos estará acompañando con su disertación. Bien, doctores, nos vemos, disculpen, en unos minutos. Voy a aperturar la otra sala. Muy buenas noches. La doctora Joana también ya le he dejado los medios de pago en el chat. Pueden ingresarlo ahí y nos envían a cualquiera de los números que también dejen en el chat.
Muy buenas noches.